Vamos a trabajar en este video la demostración por el absurdo. Recordemos cuando vimos las leyes de inferencias, dijimos que la demostración del absurdo simplemente consistía en lo siguiente. Si uno quiere demostrar la proposición P implica Q, o sea, si para que esta proposición sea verdadera, nosotros lo que hicimos fue construir una tautología y dijimos que esto era exactamente lo mismo que decir P y no Q, y que de ahí se desprendía R y no R. Entonces, entendamos el método del absurdo. Para demostrar que esto es verdadero, suponemos que esto es falso. Si esto llega a ser falso, es porque menos P implica Q es verdadera, ¿no? Si esta es falsa, es porque esta es verdadera. Pero la negación de esta, recordemos que es P y no Q. O sea, esto es lo mismo que decir P y no Q. Entonces, como estamos suponiendo que esta es falsa, su negación es verdadera. Es decir, esta que está aquí es la negación de P entonces Q. Y entonces esta es verdadera. Entonces, que quede muy claro. Suponemos que esta es falsa, entonces esta es verdadera, ¿no? Y de aquí, de esta proposición verdadera, deducimos un absurdo. R y no R. Y el absurdo se presenta en que nosotros estamos afirmando que esta proposición es verdadera. Luego, esta proposición tiene que ser falsa. Entonces, esta proposición que es exactamente es falsa. Luego, P implica Q es verdadera. Entonces, les repito, para demostrar por el absurdo que esto es verdadero, suponemos que esto es falso. O sea que esa es falsa. O sea que su negación es verdadera. O sea que esta es verdadera porque es la negación. Si de aquí logramos concluir un absurdo, el absurdo está en suponer que esta es verdadera. Luego esta es falsa. Es decir, esta es falsa y por lo tanto esta es falsa. Por lo tanto, esta es verdadera. En otras palabras, vamos a reemplazar esta implicación por la proposición T. Si nosotros queremos demostrar por el absurdo que esto es verdadero, entonces suponemos que esto es falso. Si esto es falso, esto es lo mismo que decir que no T es verdadera, porque estamos diciendo que esto es falso. Si de no T logramos concluir un absurdo, el absurdo está en que nosotros estamos afirmando que esta proposición es verdadera. Luego esta proposición es falsa. Y si esta proposición es falsa es porque T es verdadera. En eso se basa el método de la demostración por el absurdo. Vamos a entenderlo con unos ejemplos. El primero, si X es un número real diferente de 0, oíganse bien, si X es un número real diferente de 0, entonces X a la menos 1 es diferente de 0. Entonces, aquí está la forma P implica Q. Entonces, nosotros, por el absurdo, vamos a suponer que P y no Q es verdadero y vamos a encontrar un absurdo. El absurdo está en suponer que P y no Q es verdadero, luego esta proposición es falsa, y eso quiere decir que si esta es falsa, esta es verdadera. Bueno, entonces esta es P y esta es Q. Entonces, que quede claro, esto y no esto. Eso quiere decir que vamos a suponer que esto no se da. Entonces, suponemos que X a la menos 1 vale 0. O sea, esa es no Q, ¿no? Y P se cumple. O sea que X es diferente de 0. Como X es diferente de 0, nosotros sabemos que 1 es igual a X
por x a la menos 1, porque x es diferente de 0. 5 por 5 a la menos 1 es 1. Pero x a la menos 1, estamos diciendo que x a la menos 1 es 0. O sea, sería x por 0. Pero todo número real multiplicado por 0 es 0. Entonces hemos llegado a un absurdo, que 1 es igual a 0. El absurdo está en suponer que x a la menos 1 es 0. Luego x a la menos 1 es diferente de 0. Y esa es una demostración por el absurdo. Segundo ejemplo. Segundo. Supongamos que x es un entero mayor que 0 y que y es un entero mayor que 0. Entonces, si x por y es impar, entonces x es impar y y es impar. Entonces observen, es de la forma P implica Q. P implica Q. Entonces, por el absurdo, vamos a construir esta proposición y de esta proposición vamos a encontrar una contradicción. De P y no Q vamos a encontrar una contradicción. La contradicción está en suponer que esto es verdadero, luego esto tiene que ser falso, y si esto es falso, es porque T es verdadero. Bueno, entonces aquí tengo P implica Q. Entonces se da P, o sea, lo que se da es que X por Y es impar. La hipótesis. Y estamos, entonces X es impar y Y es impar. Vamos a negar esto. ¿Qué significa? Que X impar y Y impar negado. Negado. Como está P y Q, la negación de P y Q es no P o no Q. Entonces vamos a suponer que este no es impar, o sea que este es par. X y Y positivos, pero son enteros, ¿no? Enteros. Entonces vamos a suponer que X es par, como la negación de esto es o es par X o es par Y. Entonces vamos a suponer que X es par. Si X es par es porque X es de la forma 2n para algún entero n. Y esto quiere decir que X por Y es igual, como X es 2n, quedaría 2n por Y. Eso quiere decir que X por Y es par. Entonces X por Y es par. Entonces tenemos que X por Y es impar y que X por Y es par. Un absurdo. O, como es O, Y par. Porque o es par o es impar, la negación de P y Q. Si Y es par, entonces tengo que, si Y es par, que sea la forma 2m para un entero m. Entonces X por Y, como Y es par, lo reemplazo, 2mx. Entonces de aquí concluimos que X por Y es par. X por Y es par. Y entonces tenemos, óiganse bien, que X por Y es impar y que X por Y es par. Absurdo. Y el absurdo está en suponer que X es par o Y es par. Luego, conclusión, X es impar y Y es impar para que este se dé. O sea, si X por Y es impar, entonces X tiene que ser impar y Y es impar. Entonces aquí, absurdo en los dos casos, ¿no? Un número no puede ser impar y par a la vez. Ese sería el segundo ejemplo. X positivo y Y positivo enteros. Si X por Y es impar, entonces X es impar y Y es impar. Entonces la negación de esto, X es par o Y es par, y eso me conduce al absurdo, que X por Y es par. Pero sabemos que X por Y es impar. Vamos al tercer ejemplo. Tercer ejemplo por el absurdo. Tercer ejemplo.
digamos que m y n enteros, y n más n2 más n3 igual a m más m2. De aquí entonces concluimos que n es par. Entonces observe la proposición. Si m y n son enteros y esta igualdad se da, de ahí se concluye que n es par. Entonces el absurdo, suponemos esto y no esto. ¿Qué pasa si n es impar? O sea, no q, ¿no? Este, que es p, y no q. ¿Qué pasa si n es impar? Entonces, si n es impar, entonces supongamos que n es impar. Esto implica que n más n2 más n3 es impar. ¿Por qué es impar? Porque es que este es par. Este es par. Y este es impar, ¿no? Puesto que n es impar. Si n es impar, este es par, ¿no? Y este, como n es impar, es impar. Entonces, la suma de un par más un impar es impar. Pero esta expresión que está aquí es par. Observen, m más m2 es m por m más 1. Entonces observen, 2 por 3 es 6, 3 por 4 12, 5 por 6 30. O sea, este número es par. Y este número es impar, porque estamos suponiendo que n es impar. Entonces, este es par, ¿no? Porque es n por n más 1. Pero este, como n es impar, este es impar. Entonces, este es impar. Entonces, observen, este es impar, pero este es par. Un absurdo. El absurdo está en suponer que n es impar. Conclusión, n es par. Entonces, ahí tenemos 3 ejemplos de demostración por el absurdo. En el próximo video vamos a hacer 2 ejemplos de demostración por el absurdo que son muy tradicionales. Y a medida que avancemos en el curso, haremos otros problemas de demostración por el absurdo. Aquí lo que queremos es ilustrar, que quede muy claro cómo se demuestra algo por el absurdo. Hasta pronto y muchas gracias.